Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la vida y crímenes de Diogo Alves, Así, Diogo Alves. el asesino del acueducto. Un caso escalofriante. Prepárense para un viaje fascinante, un poco escalofriante, por las calles de Lisboa del siglo XIX, Exacto. donde este hombre, sembró el terror. Sembró el terror. Y lo más intrigante, su cabeza preservada. Tu cabeza. Sigue siendo una atracción turística, Es increíble. más de 180 años después. Imagínate. Para este deep dive, nos basaremos en la página de Wikipedia en español de Alves. La buena Y fuente. déjenme decirles, solo leer la introducción. Da piel de gallina. Estamos hablando de un hombre que robaba a sus víctimas Robada. y luego las arrojaba desde el acueducto de aguas libres, Brutal. a más de 60 metros de altura. Qué barbaridad. Lo que me parece realmente cautivador de este caso es que no se limita solo a la brutalidad. Claro. La historia de Diogo Alves también nos habla del impacto en la comunidad científica y cómo impulsó el estudio de la mente criminal. Exacto, cómo este caso, a pesar de la terrible, impulsó la ciencia. Totalmente. Para entender cómo llegó a cometer estos actos, tenemos que remontarnos a sus inicios. A sus inicios. Diogo Alves nació en Galicia, España, en 1810. En Galicia. Y aquí un dato curioso, se ganó el apodo de pancada. Tancada, ¿qué significa? Significa golpe, tras una lesión en la cabeza de niño al caerse de un caballo. Interesante. ¿Te imaginas? Sí, este detalle es particularmente interesante porque si bien no podemos sacar conclusiones definitivas, nos lleva a preguntarnos Exacto. sobre el posible impacto de esta lesión en su comportamiento. Ah, ¿Contribuyó a sus tendencias violentas? es la eterna dicotomía entre la naturaleza y la crianza. Exacto, la naturaleza y la crianza. A los 19 años, Alves fue enviado a Lisboa a trabajar, pero lamentablemente terminó cayendo en el mundo del juego y la bebida El juego. y cortó contacto con su familia. Uf, un cambio drástico. Este cambio de ambiente, sumado a su posible trauma, ¿Sí? nos pinta un panorama bastante sombrío. Bastante sombrío. Y fue en esta época cuando conoció a una mujer llamada María, María. una posadera que, según algunas fuentes, pudo haber sido un catalizador Un catalizador. en su camino hacia el crimen. Claro, las fuentes mencionan esta conexión, pero no Sí. profundizan en su relación. ¿Crees que María pudo haber sido una figura manipuladora Es difícil afirmarlo con certeza. o simplemente una espectadora? Debemos ser cautelosos a la hora de asignar roles o culpas. Claro, con la información que tenemos es difícil, ¿no? Exacto, lo que sí sabemos es que en este periodo comenzó a cometer robos, Ajá. pero no fue hasta después de conocer a María Ya, que se produjeron los asesinatos en el acueducto. un punto importante. Entonces, centrémonos en los crímenes que lo hicieron famoso. Los asesinatos del acueducto. ¿Los asesinatos del acueducto? Sus víctimas eran, en su mayoría, transeúntes pobres, Pobres. a quienes robaba antes de arrojarlos desde esa impresionante altura. Desde esa altura. Es escalofriante. Es escalofriante pensar en la premeditación y la ausencia de empatía. Totalmente. Ya. Y aunque nunca fue condenado por estos asesinatos del acueducto, finalmente fue capturado por otros crímenes, ¿verdad? Así es. Alves y su banda fueron detenidos y juzgados por una serie de delitos, incluyendo el asesinato de una familia de médicos. Madre mía. Un detalle macabro, Sí. pero clave para su captura. Y aquí viene un giro sorprendente. La propia hija de María, de tan solo 11 años, testificó contra ellos en el juicio. 11 años, Este testimonio fue crucial para la condena de Alves, me imagino. la posterior deportación de María a las colonias africanas. Imagínate el dilema moral de esta niña, traicionar a su madre para exponer los crímenes de su amante. Es un recordatorio de que incluso en una banda criminal hay límites Hay límites. que algunos no están dispuestos a cruzar. Y- Límites que a veces se cruzan por necesidad o por supervivencia. Sin duda, un caso plagado de complejidades. Sin duda plagado de complejidades. Pero al final la justicia, aunque de manera tortuosa, prevaleció. La justicia prevaleció, sí, en efecto. La historia de Alves culmina con su ejecución en la horca en 1841, En la horca. siendo uno de los últimos criminales en ser ahorcados en Portugal. En Portugal. Sin embargo, incluso después de su muerte, Ajá. su caso siguió cautivando Soltando a la comunidad científica. a la comunidad científica. Y aquí es donde la historia da un giro aún más extraño. Un giro más extraño. Exactamente. Los científicos de la Escuela Médico-Quirúrgica de Lisboa estaban fascinados por su caso. Fascinados. Y buscaban comprender qué lo había llevado a cometer actos tan horribles. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Le extrajeron la cabeza
y la conservaron en un frasco con formaldehído Su cabeza sigue conservada. para su estudio. Eso es fascinante y espeluznante. Sin duda lo es. A la vez. Y lo que resulta aún más inquietante Sí. es que la expresión de su rostro en el frasco parece tranquila, Tranquila. casi serena, Serena. lo que contrasta con la brutalidad de sus crímenes. Entiendo por qué esto se ha convertido en una atracción turística popular. Sí, Es un recordatorio macabro del lado oscuro de la naturaleza humana el lado oscuro y de hasta dónde podemos llegar para comprenderla. para comprenderla. Pero también plantea algunas cuestiones éticas. Cuestiones éticas. Por supuesto, la exhibición de restos humanos, incluso con fines científicos, siempre ha sido un tema de debate. De debate. Nos obliga a confrontar nuestra propia mortalidad Nuestra mortalidad. y los límites de la curiosidad científica. Esta inmersión ha sido absolutamente absorbente. Absorbente. Y siento que solo hemos arañado la superficie. Arañado a la superficie. Sin duda, un recorrido por la historia, la ciencia. Hemos hablado de su vida, sus crímenes, su juicio, Sí. incluso la inquietante preservación de su cabeza. Inquietante. Pero ¿cuál fue su impacto en Lisboa y en el campo de la ciencia criminal? El asesino del acueducto dejó una huella ¿Verdad? innegable, infundió miedo en la ciudad. Claro. Y la investigación posterior, el juicio, Ajá. puso de manifiesto la necesidad de métodos más sofisticados Más sofisticados. para la investigación criminal. Recordemos que estamos hablando del siglo XIX. Siglo XIX, Una época en la que la criminología dando sus primeros pasos. estaba dando sus primeros pasos. Exacto. Imagino que su caso también alimentó la fascinación Por supuesto, por los crímenes reales, ¿no? que continuó hasta nuestros días. Y continúa hasta nuestros días. Las historias macabras siempre han tenido un atractivo Sí, especial para el ser humano. es verdad. Y la historia de Alves es un ejemplo perfecto. Brutalidad, misterio. La brutalidad de sus crímenes, el misterio que rodea sus motivos. Y la extraña preservación de su cabeza La cabeza, contribuyen a su perdurable notoriedad. a su notoriedad. Es como una historia de terror de la vida real La vida real. que continúa fascinándonos y repugnándonos Fascinándonos y repugnándonos. a partes igual. A partes iguales. Y hablando de entender sus motivos. ¿Crees que la neurociencia moderna podría haber arrojado alguna luz Es una pregunta sobre lo que lo llevó a matar? que invita a la reflexión. ¿Podría haberse prevenido su ola de crímenes? Si bien no podemos retroceder en el tiempo Well, y analizar el cerebro de Alves Claro. con la tecnología actual, con la tecnología actual. la idea es intrigante. Es intrigante. Quizás las técnicas de neuroimagen Sí. podrían haber revelado anomalías Anomalías. o patrones de actividad cerebral Patrones. que indicaran sus tendencias violentas. Entonces, con una intervención temprana, Es imposible saberlo, su historia podría haber tenido un final diferente. con certeza, pero la posibilidad es fascinante Fascinante. y un poco desgarradora. Desgarradora. Imagínate si pudiéramos identificar el comportamiento criminal Claro, potencial antes de que se manifieste. claro. Ofreciendo apoyo y tratamiento para prevenir la tragedia. Es una cuestión ética compleja, Compleja. pero que vale la pena considerar. Vale la pena considerar. Hemos avanzado mucho en la comprensión del cerebro humano, Mucho. pero aún queda mucho por descubrir. Mucho por descubrir. Y eso es lo que hace que esta inmersión sea tan atractiva. Tan atractiva. El caso de Diego Alves es una ventana al pasado, Al pasado. pero también plantea interrogantes sobre el futuro, Sobre el futuro. de la justicia penal De la justicia penal. y nuestra comprensión de la mente humana. De la mente humana. Hablando de ventanas al pasado, Sí. el material original menciona algo llamado frenología. La frenología ¿De qué se trataba? era una pseudociencia popular en el siglo XIX Ah. que afirmaba predecir los rasgos de la personalidad ¿En serio? y las capacidades mentales, Increíble. basándose en la forma y el tamaño del cráneo El cráneo. de una persona. O sea que según la forma de tu cabeza, Exactamente. podían saber cómo eras. Finalmente fue desacreditada, Claro. pero desempeñó un papel importante Claro. en el pensamiento científico de la época. Entonces, probablemente intentaron analizar el cráneo de Alves Exactamente. para ver si contenía alguna pista Buscaban cualquier explicación, sobre sus tendencias criminales. cualquier indicador físico que Claro. pudiera explicar sus acciones. Claro, ahora sabemos que la frenología Claro. se basaba en suposiciones erróneas, Erróneas. pero es un recordatorio
de que nuestra comprensión del cerebro Un recordatorio. y el comportamiento Y el comportamiento. está en constante evolución. Constante evolución. Me pregunto qué pensarán las futuras generaciones ¿Qué pensará? de nuestros métodos actuales De nuestros métodos. para comprender la mente criminal. Sin duda. Tal vez algún día miren hacia atrás a nuestras prácticas A nuestras prácticas. con el mismo escepticismo Con escepticismo. con el que nosotros vemos la frenología. La frenología. Pero esa es la belleza de la ciencia. La belleza de la ciencia. Es un viaje continuo de descubrimiento Descubrimiento. y perfeccionamiento. ¡Qué perfeccionamiento! Esta ha sido una inmersión fascinante Fascinante. en un capítulo realmente oscuro Oscuro. de la historia. De la historia. Pero a pesar de los detalles macabros Macabros. y la naturaleza inquietante Inquietante. del legado de Alves, Legado. hay una extraña atracción Ay, una atracción. en su historia, ¿no crees? Por supuesto, los crímenes reales tienen una forma de cautivar nuestra imaginación. Nuestra imaginación. Quizás porque nos obligan a confrontar los aspectos más oscuros Los aspectos más oscuros en la naturaleza humana, de la naturaleza humana, al tiempo que nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad. nuestra vulnerabilidad. Exacto. En el caso de Diogo Alves, Tiago Alves, también arroja luz sobre la evolución de la ciencia criminal de la ciencia criminal. y nuestra búsqueda incesante Incesante por comprender las complejidades de la mente humana. de la mente humana. Esta inmersión me ha dejado pensando, en la fragilidad de la vida Sí, en la fragilidad de la vida. y en la capacidad del ser humano para causar daño. El caso de Alves es un recordatorio de que esa línea entre el bien y el mal Sí. puede ser increíblemente fina. Qué increíblemente fina. Y los factores que llevan a alguien a convertirse en criminal, Ya. son a menudo complejos, Complejo. multifacéticos. Es como un rompecabezas con piezas faltantes Exacto. e incluso con todos los avances en la ciencia En la ciencia y la psicología. y la psicología. Puede que nunca comprendamos completamente qué lo impulsó a cometer. A cometer cosas tan terribles. Y eso está bien. Eso está bien. No todas las preguntas necesitan una respuesta definitiva. Ya. A veces el viaje de exploración es Pero tan, valioso. tan valioso. Como el destino. Entonces, ¿cuál crees que es la principal conclusión La principal conclusión. que nuestros oyentes deberían sacar de esta inmersión? Yo creo que es la importancia del pensamiento crítico y la perspectiva. Pensamiento crítico. Cuando nos encontramos con historias como la de Diogo Alves, es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo, el impacto, El impacto. pero es crucial recordar Recordar. que detrás de los titulares Los titulares y los detalles macabros macabros. hay un ser humano complejo, Un mar complejo. con una historia Con una historia. que lo llevó a ese punto, A ese punto. Y esa historia, como hemos comentado, como hemos comentado. podría incluir influencias sociales, luchas personales, Luchas personales, incluso posibles factores neurológicos factores neurológicos que estaban fuera de su control. fuera de su control. Por eso, Y sí, animaría a nuestros oyentes, en nuestros oyentes, a profundizar en el material original, en el material original, a explorar la historia de la frenología la frenología, y la evolución de la comprensión de la psicología criminal. de la psicología criminal. Es un viaje fascinante Fascinante. que desafiará sus ideas Preconcebidas. preconcebidas, Y les dejará con una apreciación más profunda. más de las complejidades de la mente humana. La mente humana, muy bien dicho, creo que es una nota perfecta para Es terminar. una nota perfecta. A todos nuestros oyentes, A todos. gracias por acompañarnos en esta inversión en la vida y crímenes de Diogo Alves, Diogo Alves, el asesino del acueducto. el asesino del acueducto. Y recuerden, Recuerden, mantengan su pensamiento crítico activo activo, y nunca dejen de explorar el mundo que les rodea. el mundo que les rodea. Siempre hay más que aprender, más perspectivas que considerar Tras que aprender, y más historia que esperan ser descubiertas. pues esperen ser descubiertas.